Pues, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, en donde quiera que se encuentren. Eh, Quiero dar gracias a Dios por este momento en el que me permite tener este espacio y pues hacer su voluntad en este momento para compartir un poco con ustedes de lo muchísimo que Jesús ha hecho con mi vida. Mi nombre es Gema, soy de México y actualmente estoy perseverando también con el grupo de jóvenes Rúa. Y bueno, pues voy a iniciar contando un poquito de mí antes de Jesús. Eh, pues todo comenzó más o menos por el 2019, cuando, cuando mi abuelito materno murió. A él le dio cáncer en la tráquea y pues fue un momento muy, muy duro para mí. En este tiempo, pues no conocía yo a Jesús. A pesar de que estuve en una escuela católica de monjitas, salesiana, y bueno, estuvo presente Dios en mi vida, pero la verdad es que para mí fue la etapa más difícil, por no decir otra palabra, de mi vida. Y pues me alejé mucho, ¿no? De Dios, a pesar de que estuvo ahí. Y pues mis papás estaban muy, muy involucrados en darnos todo, pero pues faltaba Dios en nuestras vidas. Y bueno, creo que por ahí también pues comenzaron a crecer muchas cosas en mi corazón que pues no venían de Dios. Me atraía pues más el mundo, ¿no? Las amistades, el ambiente en el que me encontraba, bueno, era muy, muy difícil. Pero en el 2019, como les decía, mi abuelo muere y pues siempre he tenido o tuve una relación más cercana con él que con mi papá. Entonces cuando él muere, pues yo me sentía muy mal, me sentía con ansiedad, con depresión, con cosas fuertes, ¿no? Y una tía que perseveraba en un grupo donde conocí a Jesús, se llama Verbunday. Eh, Ahí conocí a Jesús. Esta tía es hermana de mi mamá, es la más chica, y pues ella también siempre me ha querido como una hija, ¿no? Y ella me vio cuando estaba yo mal, que no quería salir de casa. Bueno, estaba yo muy mal. Entonces se preocupó y le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero que tu hija vaya a un retiro acampada, ya lo pagué, solo quiero que ella asista. Y pues claro, yo no quería ir, yo me sentía fatal y no quería saber de nada. Entonces llegó el día y pues Jesús me quería ir sí o sí. Y pues asistí. Y bueno, fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Desde que llegué, la verdad fue algo, no sé, no sé qué pasó en mi corazón, pero Jesús me cautivó. Porque en estos retiros acampadas usualmente se hacen por realidades y en este caso pues era la realidad de jóvenes, ¿no? Hay de niños, hay de matrimonios, y bueno, me tocó estar con los jóvenes y, y cuando pasaban a compartir igual su testimonio de vida por medio de charlas ahí en el Barbunday, que es pues también su oración compartida, igual uniendo la oración con Jesús y su testimonio, nos compartían, ¿no? Los jóvenes todo lo que habían vivido y bueno, al escucharlos en estos días, te compartían cosas muy fuertes, cosas como pues una pérdida, sus padres con enfermedades muy graves, bueno, batallas que estaban viviendo muy fuertes. Y, y eso a mí, no sé, no sé qué pasó, pero
al escucharlos, pues yo me veía en ellos, ¿no? Pero ellos tenían una sonrisa en su rostro, algo que yo no tenía. Y bueno, poco a poco fui también teniendo este encuentro con Dios. Eso fue el viernes. Y el sábado nos, nos hicieron como un tipo, nos expusieron al Santísimo y una actividad que era la carta de Dios Padre. Y fue algo bellísimo, bellísimo porque justamente pues yo traía heridas con mi papá y cosas muy fuertes, ¿no? Entonces cuando viví esa actividad, yo no sé todo lo que Jesús hace, pero no sé, lloré y lloré y lloré y lloré y leí la carta de Dios Padre y decía que pues lo que dice en su palabra, que mucho antes de que yo naciera, Él ya pensaba en mí, que Él estará conmigo siempre, que Él me ama y bueno, muchas cosas bellísimas. Y también en esa noche nos hicieron una cena, nos vendaron los ojos, eh, nos llevaron de la mano y en esa cena, a la entrada, nos recibían con un abrazo y te decían, bienvenido a casa, y te ponían un anillo. Y justo lo tengo aquí, ¿no? Desde ese día, porque yo siento que es el sí que inconscientemente le di a Jesús, ¿no? Y pues desde ese día, Jesús no ha parado conmigo. Jesús ha conquistado cada parte de mi ser, ha tocado cada parte de mi ser, en mi familia, en todo, en todo, en todo, en todo. Sin duda fue un proceso muy difícil porque, pues, cuando vas conociendo a Dios te das cuenta de que has desperdiciado mucho tiempo, ¿no? Que has sido malagradecido, o sea, muchas cosas, a pesar de que tienes todo, ¿no? En mi caso, que pues mi familia, escuela, un lugar donde vivir, lo necesario, ¿no? Para seguir adelante. Y pues sí, me di cuenta que cuando mi abuelito estuvo en el hospital, pues nunca hice una oración. O sea, no, yo vivía en mi mundo, ¿no? Separada totalmente de Dios. Y bueno, muere mi abuelito, yo comienzo a conocer a Dios, eh, también gracias a él, porque cuando estábamos en el hospital, casi un año estuvimos ahí, mi mamá y yo cuidándolo. Y pues ahí Jesús también tocó muchas cosas en mí, porque pues se ve de todo en un hospital. Niños, mujeres con cáncer, con enfermedades muy fuertes, ¿no? Y, y pues mi abuelo siempre le decía a mi mamá, ¿no? Que yo tenía algo especial, pero nunca dijo que era eso, algo especial. Decía, es que Jesús tiene algo especial para ella, pero no sé qué es. Él tuvo la gracia pues ayudar mucho en la iglesia, de estar en grupos neocatecomunales, varias cositas, ¿no? Y, y bueno, ya después conociendo más a Jesús, eso es para el final de este testimonio. Ya sabía lo que mi abuelo veía en mí, ¿no? Lo entendí mucho después, pero gloria a Dios por la vida de mi abuelo y todo lo que él dejó. Eh, Pues mi mamá estuvo cuidándolo todo este tiempo y se enfermó. Tuvo una hemorragia interna mientras estaba en el trabajo. Le detectaron miomas en la matriz. Entonces, pues la tuvieron que operar, le quitaron la matriz, los ovarios y pues en esa operación mi mamá iba a morir. Tu presión bajó demasiado. Y pues como yo soy la única mujer, pues tuve que estar con ella, ¿no? Pero
para la gloria de Dios ya tenía como más cercanía a Dios. Entonces, pues la operación salió bien después de todo, pero mi mamá estaba muy mal. Yo jamás en mi vida la había visto tan triste, tan desanimada. Ya no tenía ganas de vivir mi mamá, pero pues le pedí a un sacerdote que por favor le diera la unción de enfermos y sí, vino a casa, le dio la unción de enfermos, los chicos igual del grupo del Verdunde y estuvieron haciendo rosarios constantes por mi mamá y para la gloria de Dios mi mamá también pues se recuperó y siguió adelante. Eh, y bueno, creo que yo soy la amiga, bueno, la cita bíblica que habla sobre los cuatro amigos, eh, creo que yo soy esa paralítica que los amigos llevaban, porque cuando conocí a los jóvenes en el Burundi, eh, no sé, ¿cómo se puede decir? Me llenaron de su alegría, me contagiaron de esa alegría, de ese compartir de Jesús, de lo que estaba haciendo en mi vida. Y, y yo llegaba y compartía con mis papás tiempo después de que mi mamá ya se había recuperado, pero pues igual, ¿no? Yo seguía en mi mundo con Jesús y mi familia igual en su mundo, pero sin Jesús. Y, y yo trataba de compartir con ellos, de contarles pues lo que había escuchado de Jesús en la oración y todo. Iba los sábados con los jóvenes, pero algo pasaba en mi corazón, que cuando yo iba al Bargunday, siempre veía que las familias llegaban, ¿no? Llegaban juntas, compartían la Santa Misa y todo el tiempo estaban juntos, ¿no? Y yo le decía a Jesús, Jesús, es que yo quiero que mis papás también vengan conmigo, quiero que esté contigo. Pero bueno, nunca se dio la gracia en ese momento, ¿no? Y incluso también yo le decía a Jesús, Jesús, es que yo no entiendo, porque se supone que tus papás son los que te deben inculcar y hablar de Dios y llevarnos a ti. Pero después en oración también entendí que Jesús me decía, mira, yo de pequeño también llevé a Jesús, perdón, a José y a María a Dios, al encuentro con Dios. Entonces yo te necesito a ti de la misma manera para que en algún momento pues tu familia también se acerque a mí. Y pues así empezó, ¿no? Pero caí en un error muy grande, querer hacer todo por mis fuerzas. Entonces, como había vivido momentos muy bonitos en el Verbum Day, pues dije, bueno, voy a hacer una pastorela para toda mi familia en mi casa, ¿no? Con, igual con la misma dinámica de la Carta de Dios Padre, con gafetes con sus nombres especiales y todo, ¿no? Y bueno, hice un sinfín de actividades, pero pues me tardé tanto haciendo todas las actividades que todos ya estaban súper aburridos, solo querían comer, los aguinaldos y no sé qué. Y bueno, la verdad es que sí que me desanimé bastante. Pero después también entendí en oración que Jesús me decía, es que no era su tiempo, todos tienen un proceso. Entonces tú sigue en oración, no te desanimes. Y, y bueno, eso sucedió en ese tiempo. Después, en el 2019, perdón, en el 2020, pues inició el COVID y la verdad es que los jóvenes eran mi refugio. Entonces cerraron casa de la familia, yo me volví a sentir triste, sola, bueno, con muchas cosas, ¿no? A pesar de, pues también ya haber compartido varias cosas con Jesús. Eh, Como que otra vez ahí entra el enemigo, no queriendo que tú descubras lo que Jesús quiere, ¿no?
Pero yo no me había percatado que, pues, a mí me gusta andar en bici, ¿no? Y cerca de mi casa eh, está el seminario palafoxiano. Y de pronto, un día en mi cabeza eh, vino como una vocecita y dije, pues yo creo que en el seminario va a haber algún sacerdote que me pueda confesar. Y entonces, pues me fui al seminario. Y sí, llegué y encontré ahí a un sacerdote que se llama Padre Emilio y que pues actualmente igual me ha ayudado muchísimo en este camino en el que estoy con Jesús. Él me confesó y todo. Y y pues fue algo muy grande porque yo solo fui por una confesión, pero Jesús, como siempre, quiere más de ti. Entonces, eh, ahí aprendí, ahí aprendí algo grandísimo, que es también lo que me ha mantenido. Yo no sabía que todos los días había misa. Yo no sabía que todos los días teníamos que recibir a Jesús. Yo no sabía que con frecuencia había que confesarnos. Yo no sabía que había que hacer el Santo Rosario. Yo no sabía que existía Jesús en el Santísimo. Yo no sabía que había capillas de adoración. Yo no lo sabía hasta que llegué a esa confesión. Ahí conocí a una señora, ya es grande, pero también se ha convertido en una de mis mejores amigas. Justo ese día me quedé a la misa y yo escuché cuando ella estaba leyendo la palabra de Dios, pero cuando tú haces las cosas con un profundo amor hacia Dios, yo no sé qué pasa, pero esas personas que lo hacen así te atraen tanto que quieres hacer lo mismo que ellas hacen. Y a mí me pasó eso con esta señora. Eh, Justo ese día fue mi mamá conmigo y al final de la misa le dije a mi mamá, mamá, me voy a acercar a esa señora porque quiero aprender a leer como ella, ¿no? Y mi mamá me dijo, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Siempre haces cosas sin pensar. Eso fue lo que me dijo mi mamá. Y bueno, ya al final no le hice caso, me acerqué a la señora y todo, ¿no? Es una señora alta, un poco gordita, y pues como que su presencia te da un poco de miedo, ¿no? Eh, pero bueno, me acerqué a ella y todo, y me dio el misal y me dijo, sí, a ver, ¿puedes leer acá? Y empecé a leer y todo, y me dijo, no sabes leer. Y lo primero que pasó por mi mente fue, le hubiera hecho caso a mi mamá, no me hubiera acercado a ella. Pero al final me dijo, regresa mañana. Y bueno, ya le conté a mi mamá y todo, y sí, bueno, regresé al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Pero yo veía que ella siempre estaba antes que yo, ¿no? O sea, yo llegaba media hora antes y ella pues ya estaba, ¿no? Y yo preguntaba, pero ¿usted vive cerca de aquí o vive acá? ¿O porque todo el tiempo está aquí? Y ella fue la que, bueno, Jesús a través de ella fue la que me dijo que había todo esto, que había una capilla de adoración perpetua donde estaba Jesús, donde se podía hacer oración, que estaba abierta las 24 horas del día, que había misa, y bueno, todo esto que les dije antes. Y desde ese momento, pues le dije que yo quería aprender todo lo que ella hacía. Y ella me enseñó a hacer el Santo Rosario frente a Jesús. La verdad es que me costó demasiado porque hacíamos el rosario completo, los 4 misterios. Entonces, al principio yo me dormía. Fue algo muy fuerte, ¿no? Pero cuando yo llegaba al Santísimo, yo no sé por qué tengo la costumbre de sentarme en un banquito pequeñito, abajo, siempre me siento abajo. Y siempre me llegaba y me sentaba ahí. Y una vez le pregunté que por qué decidió enseñarme a hacer oración. Y ella me dijo, porque vi fe, así me dijo, porque vi fe. Y yo me quedé así como que pensando, ¿no? En esas palabras, porque pues yo no tenía fe, yo no, bueno, no conocía nada, o sea,
sí ya había tenido mis encuentros y mis momentos bonitos con Jesús, pero para decir que tenía fe, sin duda eso venía de Dios, ¿no? Y lo sé porque he aprendido que cuando tú permaneces frente a Jesús, Él te regala las gracias, te regala muchas virtudes estando frente a Él. Y ella vio muchas cosas en mí que yo en mi vida le había contado, pues solo en confesión. Entonces, pues ahí Jesús me permitió estar por ese tiempo. Y, y bueno, eh, estando ahí con ella aprendí muchísimas cosas, sobre todo a valorar a Jesús en el Santísimo, a buscarlo, a estar en su presencia, a consagrar todo, todo a Jesús, todos los planes, todos los pensamientos, todo, 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 porque pues yo veía, ¿no? La necesidad de mi familia, eh, aún no la veo, pero en ese tiempo pues quería hacerlo todo con mis fuerzas y Jesús en el Santísimo, Nuestra Madre Santísima en el Rosario, fueron mi fortaleza pues para vivir lo que vivimos en casa. Y ella siempre me decía, mira, tú ora por tus papás y Jesús va a actuar. Tú ora por tus hermanos y Jesús va a actuar. Es lo único que tú tienes que hacer. Si quieres, pues, ¿cómo decía ella? Si quieres esforzarte por algo, que sea por estar frente a Jesús, de rodillas en oración. Él actuará. Y pues me quedé con eso, ¿no? Desde ahí. Y fue muy bonito porque en el 2022 inicié mi discernimiento vocacional con el Verbum Dei. Seguí las formaciones con las misioneras. Igual fue una gracia muy, muy grande porque, pues, yo creo que todos, ¿no? Todos, como dicen ellas, todos deberíamos tener la gracia de hacer un discernimiento vocacional, porque te ayuda muchísimo a tener claridad en dónde Jesús te necesita, en dónde quiere que tú le ames y le sirvas, ya sea en el matrimonio, en la vida consagrada, en tu profesión, como laico, bueno, en tantas cosas en tantas vocaciones que Jesús da, ¿cierto? Eh, y bueno, en el transcurso de que hice el discernimiento vocacional, también descubrí la gracia de que tengo una tía que es monjita y es clarisa. Entonces, yo no me lo podía creer, ¿no? Como que Jesús ya estaba eh, iluminando tanto en mí que no me podía creer que pues en mi familia hubiera una religiosa, ¿no? Y pues me lo dijo mi abuelita materna. Eh, Al iniciar todo este encuentro con Jesús, pues hacíamos el rosario juntas, le compartía de lo que vivía y todo, y me dijo, tú tienes una tía que es monjita y vive en Tehuacán. Entonces, tiempo después de que inicié mi discernimiento, mi formación con las misioneras, me fui a Tehuacán y la fui a conocer. Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Porque pues compartir con alguien que pueda entender pues lo que vives con Jesús es muy bonito. Como les decía, ¿no? Yo compartía con mi familia y todo, pero pues aún no era su tiempo de escucharme. Continué en el Verbum Dei, en el seminario, y en el 2023, creo que sí voy ahí. Sí, en el 2023 también mi mamá recibió la gracia de, pues ahora hacer lo mismo, ¿no? De visitar al Santísimo, de hacer el rosario, de asistir a la Santa Misa. Justo ya no fue por las palabras, ¿no? Sino porque ella veía que, que yo me iba todas las tardes. ¿A dónde? Con Jesús, pero ella pues no sabía, ¿no? Entonces, pues conforme pasó el tiempo, pues Jesús fue actuando en el corazón de mi mamá. Y
ahí aprendí que, que las oraciones de una mamá y un papá jamás deben faltar, porque no hay mejor herencia que como hijos, como padres o la realidad que tengas, no hay mejor herencia que le puedas dejar a ese ser amado que el que tenga Jesús en su vida. Esa es la mejor herencia. Y mi mamá ahora lo ve así, ¿no? Porque antes ella, bueno, yo siempre he sido muy sentimental, siempre lloro cuando comparto de Jesús, no sé, Jesús siempre toca mucho mi corazón. Y mi mamá se enojaba conmigo y me decía, es que llorar no está bien porque es debilidad y bueno, todo esto, ¿no? Eh, pero ahora es muy chistoso porque ahora hasta ella llora conmigo de, pues sí, de ese amor, de esa felicidad, de ese encuentro que también ha tenido con Jesús, ¿no? Y pues también eso me llena el corazón porque de verdad la fortaleza más grande que podemos tener es la oración, es buscar a Jesús. Y doy gracias a Dios porque pues se ha dignado, ¿no? Ahora lo veo así, haberme tomado como instrumento para que mamá también conozca pues, de este gran regalo, de este tesoro. Eh, Durante ese año, en el 2023, también tuvimos la gracia de consagrarnos a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Entonces, en ese tiempo también mis sobrinitas empezaron a acercarse a Jesús. Ellas viven con nosotros, mis papás prácticamente son sus papás, y pues también ellas han sido partícipes de este gran amor de Jesús, a pesar de que pues son muy pequeñas, van aprendiendo algo que pues yo no tuve de pequeña y que también le ruego mucho a Dios que ellas pues le conozcan y lo amen eh, en su divina voluntad. Bueno, continuando con estas aventuras con Jesús, la verdad es que pasaron muchas cosas después de ese tiempo, pero en el 2025 también pasó algo maravilloso. Eh, Como mi mamá y yo siempre pues nos hemos apoyado eh, durante vacaciones y tiempos libres, la ayudo en el trabajo, pero pues hay que estar temprano, tenemos un comercio, entonces es mucho de estar con personas temprano y hasta la tarde y bueno, entonces yo le rogaba a Dios la gracia de no perder la Santa Misa diaria. Y por los horarios de mis sobrinas por la escuela y todo, pues le rogaba a Dios la gracia de ir a misa de 7 de la mañana. A veces es complicado, ¿no? Más en estos tiempos, pero para la gloria de Dios, sí, sí nos dio esa gracia y fue con las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Eh, Mis sobrinitas iban a la guardería cerca de donde está su convento. Entonces, teníamos la gracia de ir a misa, pero de 8 de la mañana. Y en esa iglesia también había una pequeña capilla de adoración perpetua. Entonces íbamos a misa y luego las llevábamos a la guardería. Pero después cambiaron los horarios y pues ya no pudimos ir a misa de 8. Teníamos que ir a misa de 7 porque pues si no se nos hacía más tarde. Y ahí fue cuando vi a las hermanas de Madre Teresa y les preguntaba, ¿no? Que si había la oportunidad de estar en misa con ellas. Y ellas dijeron que pues su espacio era muy pequeño, pero pues sí, que sí podíamos ir. Y sí, desde el 2025, para la gloria de Dios, hemos estado yendo allá, mi mamá y yo, y y pues también pues ya continuando con este compartir del ayuno, en el 2025 justamente hice el primer ayuno, fue en Navidad. Y
La verdad es que fue algo, pues sí, una sorpresa total, porque yo no sabía que todo el año se puede hacer, pues, ayuno y menos de 40 días. Nunca en mi vida pensé en eso, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad, eh, fue cuando comencé otra vez a perseverar con los jóvenes Rúa. Y yo creo que eso también fue una gran gracia, porque es verdad que seguía participando con Verbunday, pero yo no sé qué pasó en el seminario, que cuando estaba con Jesús tanto tiempo, a mí me llenaba el corazón. Y luego con los jóvenes Rúa fue algo similar porque pues ellos hacen mucha oración con Jesús también. Y eso a mí me gusta, me encanta estar con Jesús, haciendo oración, intercediendo, compartiendo. Me volví a sentir en familia, ¿no? Y siento que Jesús me preparó para ese ayuno también, porque eh, ya había pedido la gracia en una confesión, pero no tuve la gracia, justo porque el sacerdote me compartía, ¿no? Que pues podía ser peligroso por la soberbia espiritual y todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues no lo hice, pero regresé al grupo y pues Jesús, Jesús me dio esa gracia. Y creo que también eso ayudó bastante a lo que ahora estoy viviendo, porque es verdad que había trabajado en mis heridas, en muchas cosas, en la formación con las misioneras, pero algo que sí que me faltaba mucho era la sanación de heridas desde el vientre materno. Entonces, durante ese ayuno tuve la gracia de sanar, sanar desde el vientre materno. Eh, Pude también tener la gracia de ver que mi mamá sufrió mucho durante ese tiempo, que fue muy lastimada por mi abuelo. Mis papás me tuvieron fuera del matrimonio y pues mi abuelo era muy estricto en ese sentido. Entonces le dejó de hablar por mucho tiempo a mi mamá. Eh, mi abuelo no quería a mi papá. Bueno, eh, sí que pude sentir que mi mamá se sentía muy triste, sola, mal, ¿no? Y pues mi abuelo amaba mucho a mi mamá, pero también le hizo mucho daño. Y y del lado de mi papá, mi abuelita paterna también le hizo mucho daño a mi mamá. También, pues, por eso, pues ahora, ¿no? También descubro que cuando estoy con ella también como que sentía cierto rechazo y cosas así, ¿no? Claro, también Jesús ya lo ha ido sanando en mí, pero pues sí, mi mamá vivió una etapa muy, muy difícil en ese momento. Y yo sé que Jesús sanó muchas cosas porque eh, justo fue en un ayuno San Pablo donde Jesús me dio esa gracia. Fue algo muy bonito porque de verdad sentí que estaba ahí presente mi familia. Me quedé con Jesús durante esa noche. Fue el segundo día de San Pablo y ese día recuerdo que estaba yo sola, pero de pronto llegó una familia. Llegó el papá, la mamá y una niña como de 6 7 añitos. Y fue muy bonito porque el papá se postró totalmente ante Jesús. La mamá estaba de rodillas y la niña se puso enfrente de mí lo más cerca de Jesús. Y justo estaba yo escuchando la oración del vientre materno. Con con ese momento, cuando entró esa familia, yo sentí que Jesús me decía, no te preocupes, yo estoy sanando. Yo voy a sanar a tu padre, a tu madre, te voy a sanar a ti
y vas a ver que un día todos van a estar así, tan cerca de mí como esta familia. No sé, de verdad sentía algo muy, muy bonito en ese momento. Y sobre todo porque es que, no sé, yo veía a mi papá ahí postrado en ese señor, a mi mamá, y pues me veía también a mí ahí, eh, donde estaba Jesús. Me dio mucha alegría, claro, lloré mucho. eh, También es verdad que en el primer día y en el último día, eh, bueno, el primer día de San Pablo sí que fue tranquilo, pero el segundo día y el tercer día, de verdad que sentía, mm, no sé si llamarlo ansiedad, desesperación, pero por la necesidad de estar con Jesús. Sentía mucha sed y mucha hambre, y sí, sin duda, es esa sed y hambre que el alma tiene de Cristo. Eh, y bueno, es que es brutal, ¿no? Porque nosotros sentimos esa pequeña necesidad, pero pero Jesús que está ahí, a veces está solo. Es que no puedo ni siquiera pensar cuánta sed y hambre tiene de cada uno de nosotros. Es inmensa. Eh, y bueno, también el tercer día, se me ocurrió la idea de ir en bici, y fue una mala idea porque estaba yo muy agotada, muy cansada, pero también pasó algo muy, muy bonito. Normalmente cuando en la mañana vamos hacia misa, se aparecen unas garzas en el cielo y siempre van juntas. Y y no sé por qué, pero lo hemos relacionado mis papás y yo, pues como nosotros, ¿no? Que porque luego mis sobrinas le hacían la pregunta a mi mamá: "¿Y a dónde van esas garzas, mami?". Y mi mamá les dice: "Ah, es que ya se van a misa". Y pues mis sobrinos se quedaban con esa idea, ¿no? Y pero algo que llamaba mucho la atención de eso es que al final, o sea, iban todas las garzas, pero al final iba una solita. Iba sola, pero ahí seguía, ¿no? Seguía en el camino. Y ese día, el día último del ayuno, me pasó algo muy fuerte porque, pues, esas garzas normalmente no vuelan tan cerca de ti, o sea, no. Y yo me sentía muy agotada, me detuve en un semáforo y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me sentía tan agotada, tan sedienta, tan hambrienta, y de pronto, eh, pasaron esas garzas, pero casi cerca de mi cabeza, de verdad, casi cerca de mi cabeza. Y pues al final esa ave, ¿no? Solita, pero ahí iba. Y mi mamá siempre me dice: "Hija, esa ave eres tú". Eres tú porque, bueno, por todo el proceso que he llevado con Jesús, eh, pues sí, me relacionan mucho con esa ave y yo también, ¿no? Porque a veces, pues estoy sola con Jesús, o en las cosas que hago, pues estoy sola, invito a personas y así, pero pues no, o sea, no van conmigo, tienen otras, prioridades, y pues yo me voy, ¿no? Lenta, pero ahí voy. Entonces, al ver que esas aves pasaron tan cerca de mí, ya sabe, vino una vocecita a mi cabeza que decía: "Si yo les doy fuerza a estas aves, ¿cómo no te voy a dar fuerza a ti, que eres mi hija amada?". Y con ese pequeño acto de Jesús, tomé mi bici y seguí adelante. Y llegué a casa y me quedé ahí. Me quedé dormida, totalmente dormida. Y pues ahí Jesús, sin duda que también hizo muchísimas, muchísimas cosas. Me seguía preparando para algo muy, muy grande. Eh, También tuve la gracia
pues hacer el segundo ayuno. Eso fue en Cuaresma. La verdad es que mi mamá pues también no estaba de acuerdo, pero pues sí, la verdad es que pues no le conté hasta que fuimos el 12 de diciembre a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe y pues ahí se dio cuenta que estaba yo en ayuno y ya le tuve que decir y todo. Y pues sí, se preocupó, me decía que no lo hiciera porque pues ya sabía, ¿no? Que el sacerdote con el que había hablado pues me había compartido ciertas cosas, que tuviera cuidado y todo eso. Y pues mis palabras fueron: mamá, ora mucho por mí, porque no soy yo quien lo está haciendo, es Jesús en mí, no te preocupes. Con esas palabras ya no me dijo nada, para la gloria de Dios, y pues sí me apoyó, estuvo en oración y siempre me preguntaba: hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y todo, ¿no? Y pues ya, ¿no? Pasó el tiempo, después vino el segundo ayuno, el de Cuaresma, para la gloria de Dios. Y ese sí que fue muy, muy difícil porque la verdad es que inicié el ayuno, pero con muchísima, muchísima ira. Salió de mí muchísima ira. Sí, buscaba a Jesús todos los días. Seguía, tuvimos la gracia, mamá y yo, de recibir a Jesús en las dos formas, en cuerpo y sangre. Eh, Durante estos ayunos tuvimos, bueno, yo en el ayuno, pero mi mamá estuvo conmigo, tuvimos la gracia de recibir a Jesús en las dos formas. Entonces, eso también, pues ayudó muchísimo, muchísimo, porque de verdad que yo sentía muchísima ira. Veía a mi papá y lo primero que hacía, que ya no lo hacía, era otra vez decirle: papá, es que tienes que buscar a Jesús, papá, es que esto, papá, es que aquello. Y si no, pues sí que peleábamos, discutíamos. Igual, ¿no? Por la vida que llevan mis hermanos también, los veía y lo primero que hacía era, pues, decirles muchas cosas que no son correctas con mi mamá. O sea, de verdad había mucha ira en mí. Y pues sí que me daba cuenta y venía una vocecita a mi cabeza que decía: reconciliación, perdón, coherencia de vida. Esas palabras venían muy fuertes a mi corazón, muy, muy fuertes. Y igual, ¿no? Como que sentía que mi mamá de alguna manera también me atacaba, porque me decía: hija, ¿por qué haces esto? No sé qué, no sé qué, no sirve. Y yo seguía en oración, y la vocecita: coherencia de vida, perdón, reconciliación. Y yo: Señor, por favor, ayúdame, mira que estoy sintiendo mucha ira, yo lo sé, lo reconozco, ayúdame a no sentir esto. Y bueno, yo seguía en oración. Y se acercaba la Semana Santa. Pero para esto, una semana antes, mis papás se fueron a Juquilita, a como un tipo viaje, eh, y fue muy bonito porque ahí también Jesús hizo muchas cosas en mí. Tuve la gracia de cuidar a mis sobrinas una semana y sí, de hacer el papel de mamá, de tía y de todo. Porque pues me tocaba llevarlas a la escuela, me tocaba ir a trabajar, me tocaba bañarlas, me tocaba darles de comer, bueno, todo lo que hacía mi mamá por ellas, ¿no? Y Jesús de verdad que me dio una lección brutal de justo, ¿no? Ponerme en los zapatos de mi padre, de mi madre, eh, y de dejar sí, pues de atacar, ¿no? De juzgar, de hacer eso que estaba haciendo, mientras también pues estaba haciendo el ayuno que Jesús quería, ¿no? Mis papás se fueron y se fueron una semana, pero esa semana, tanto a ellos como a mí, nos sirvió demasiado. Es verdad que los dos ayunos los ofrecí por mi familia, por la realidad que vivimos. El primer ayuno pues fue totalmente para mí. Eh, y el segundo ayuno
sí que fue para todos, porque en ese pequeño viaje mis papás tuvieron muchos altercados, se quedaron sin dinero, bueno, pasaron muchísimas cosas, pero doy gloria a Dios por eso, porque a mi papá le sirvió mucho, ¿no? Como para también salir de su comodidad, de su confort. Y cuando regresaba a casa me compartían todo lo que vivieron, que en las tardes eh, las personas que estaban a su alrededor, con los que iban, ellos se quedaban pues en la piscina, ¿no? A disfrutar y todo. Pero pues mi mamá, como ya tiene esa hambre y sed de Cristo, de ir a misa todos los días, ella le decía a mi papá, mira, si tú te quieres quedar, pues quédate, pero yo me voy a ir a misa. Y entonces mi mamá pues buscaba, ¿no? Y se iba a misa. Y mi papá le decía, no, 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 yo voy contigo. Y sí, se fueron los dos juntos, ¿no? Entonces yo eso lo vi como un fruto del ayuno, ¿no? Porque pues es verdad que mi papá también ya ha llevado un camino, igual desde que ha visto un cambio. eh, bueno, también ha trabajado muchísimo en mi papá. Y Y cuando ellos regresaron, pues yo ya estaba más tranquila. También ellos ya sabían que me iba a ir a Semana Santa con las misioneras, a Guerrero. Me invitaron a ir a Guerrero. Y pues ya con el tema de la ira me sentía yo un poco más tranquila. Este, pues justo, ¿no? Todo fue lo que tenía que hacer, ni siquiera me daba tiempo de sentir ira. Al contrario, Dios me dio una lección muy grande de humildad, de servicio, bueno, tantas cosas, ¿no? Que pues eh, en mis sobrinas quiso. De verdad, ser padre y madre es de valientes. Entonces, pues no nos queda otra más que hacer una oración unos por otros y nada más, porque lo demás no es correcto. Eh, Entonces llegó Semana Santa y me fui a Guerrero, pero ya no pude seguir en la Semana Santa haciendo el ayuno porque justo cuando llegamos a Guerrero, pues la gente te recibe con tanto amor, te preparan pues los alimentos y todo. Pero justo ya platicándolo con una amiga, ella me sugería, mira, ¿por qué no eh, haces tu ayuno San Pablo antes de irte a la misión? Y pues pedí la gracia y sí, así fue para la gloria de Dios. Entonces, pues también Jesús me estaba preparando para algo muy, muy grande. Eh, También escuché en un testimonio de aquí de los jóvenes Rúa que una chica tuvo la gracia de poder lavar los pies de sus padres. Y, y cuando yo escuché eso, pues sí que también yo le pedí esa gracia a Jesús desde el primer ayuno. Y bueno, pasaron muchísimas cosas. De verdad que solo Jesús sabe cuál es el momento y, y bueno, lo que hay en tu corazón. Viví la Semana Santa en Guerrero. La verdad es que hay muchísima necesidad de consagrados. Justo nos invitaron porque solo había un sacerdote para casi 24 comunidades. Entonces, eh, por lo mismo de que estas comunidades están lejos, eh, también hablan como que dialectos. Son gente muy, muy humilde, muy, muy sencilla, pero yo digo que son sumamente, pues, bendecidos y para mí, pues, favoritos de Dios, ¿no? Porque ellos te dan todo, te entregan todo, todo. Son gente ya, normalmente, pues, en los pueblitos hay gente ya mayor, eh,
y tengan lo que tengan, ellos te lo dan con tanto amor que tú te quedas, al menos yo, pues sí, con, con esa sed de querer también tener lo que ellos quieren. O sea, esa humildad, ese compartir, eh, yo siento que pues sin duda es un amor sincero, ¿no? Porque ellos en lo poco que tienen, te lo dan todo. Y siento que eso a mí me hace mucha falta, ¿no? Eh, pues claro, porque teniendo la gracia de estar cerca de una capilla de adoración perpetua o de varias, de la Santa Misa, de misa diaria, y no buscar a Jesús, por eso, ¿no? Por eso digo que me falta esa entrega, ese amor de dar todo por Jesús y de buscarlo, porque ellos ya grandes, con enfermedades, con un solo sacerdote que a veces llegaba una hora tarde, media hora tarde, y ahí estaban, ¿no? En todo lo que hubo de la Semana Santa, ahí estaban, ahí estaban. Eso la verdad me llenó el corazón. Eh, también algo que no voy a olvidar eh, es a una señora que estaba en metástasis. Su habitación era una habitación muy pequeña, sucia. La señora también estaba muy sucia. Su familia, pues, de muy, muy pocos recursos, no tenían dinero para su medicina. Y esta señora hablaba a musgo, un dialecto que hablan los más grandes. Esta señora tenía un crucifijo a un lado de ella y veía el crucifijo y en su dialecto rogaba a Dios por sanación. Y fue un momento muy, muy bonito que a mí me ayudó a recordar a mis padres, a recordar que muchas veces soy poco agradecida con lo que Dios me da, eh, con la salud de mis padres, con mi salud, o sea, con cosas tan pequeñas, pero que a los ojos de Dios vale mucho cuando tú agradeces por la comida, por un techo. Bueno, y ni se diga cuando das gracias porque vas a visitar a Jesús en el Santísimo o todo esto, ¿no? Eh, también nos tocó ver a una señora morir y la acompañamos pues al bien morir. Y también ahí estuve rogando muchísimo la gracia de reconciliación y perdón con mis padres. Mucho, mucho. La misionera que fue nuestra formadora invitó a la familia, a los hijos que estaban ahí presentes, pues a decirle unas palabras de perdón a su mamá, porque pues la señora ya estaba muriendo. Y ese momento fue muy, muy fuerte, de verdad. Eh, y bueno, la Semana Santa terminó y regresé a casa, compartí igual con mis papás y todo, y pasó algo muy, muy grande. Se dio la oportunidad de que las hermanas de Madre Teresa eh, me invitaran a hacer 15 días con ellas, un Comancí, eh, un Ven y Verás, y al día siguiente la misionera formadora también me invitó a vivir en la comunidad del Verbum Dei por un mes, porque con ellos ya llevo un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no sabía qué hacer. Entonces, cuando no sé qué hacer, siempre me voy con Jesús. Y pues sí, le conté, ¿no? Estas gracias que también había recibido, porque pues sin duda el que dos comunidades que estás conociendo
te ofrezca la oportunidad de vivir ese carisma, bueno, siento que es algo muy grande. Eh, Mis papás ya sabían de mi camino de discernimiento vocacional, ya estaban al tanto y todo. Mi papá, pues la verdad es que no estuvo de acuerdo. Ahora pues ya lo ha asimilado un poco más, pero al principio no estuvo de acuerdo. Y pues sí, fue bastante difícil para mí, ¿no? Eh, para la gloria de Dios, pues siempre he tenido el apoyo de mi mamá y eso es lo que también me ha motivado muchísimo. Entonces, les conté de estas noticias y pues mi mamá me dijo, mira hija, lo que tú quieras, nosotros te apoyamos. Y le volví a decir a mi papá y él me dijo, tú sabes que yo quería algo más para ti. Y yo así, ¿no? Como que, bueno, Señor, tú sabes por qué me dice esto y bueno, seguía yo en oración. Este, y con tantas cosas que fueron pasando en este tiempo, me olvidé de que al iniciar le había pedido la gracia a Dios de reconciliación con mis padres, ¿no? Y, y justamente el día de ayer, Dios me dio la gracia de poder lavar los pies a mis papás. Y el jueves me quedé con Jesús a preparar las cartas de perdón. Eh, Les pedí a las hermanas de Madre Teresa que si por favor podíamos estar ahí en la capillita. Y me dijeron que sí, para la gloria de Dios. Y invité también a mis hermanos, pero bueno, ellos no quisieron estar, pero estuvieron mis sobrinas y sé que ellas estuvieron por ellos. Me hizo muy feliz. Ayer fue un día muy importante y sé que también para mi papá, para mi mamá, para mis sobrinas, para todos, fue un día muy bello porque pues ya les había contado a las hermanas, pero pues mis papás no sabían. Yo solamente les dije que la hermana que me invitó quería pues pasar un momento con nosotros y fuimos y todo. Y las hermanas pues estaban en oración, entonces no las interrumpimos. Me dijo la hermana, puedes estar aquí con Jesús sin problema, con tu familia. Y les dije a mis papás, ¿qué les parece si hacemos un rosario? Y ya no empezamos a hacer un rosario y yo pidiendo la gracia, Señor, por favor, tú en mí, por mí, los pies a mis papás, ayúdame a darles esta noticia, que tú me has llamado a la vida consagrada y que quiero seguirte, Señor. Y bueno, todo, ¿no? Lo que había en mi corazón mientras hacíamos el Santo Rosario. Entonces, pues llevé las tinajitas, las toallas y todo, ¿no? Necesario. Sin que ellos se dieron cuenta porque nos fuimos juntos allá a la casa de las hermanas. Y bueno, hicimos el rosario, hicimos unos cantos, y yo, Señor, por favor, ayúdame. No sabía cómo iniciar, ¿no? Y pues ya, de pronto, pues les dirigí unas palabras y les dije que pues Jesús en mí quería decirles que, que pues Él me ha llamado a seguirlo y que también con este pequeño acto Jesús quería lavarles los pies y pues yo pedir perdón a ellos. Y bueno, todo lo que había en mi corazón. Empecé por mi papá, empecé por mi papá y fue algo muy bonito porque yo le pedí a Jesús que Él lo hiciera en mí, por mí, porque el perdón es una gracia de Dios. Yo no quería que fuera solo un simple acto de ese momento, ¿no? Yo quería que realmente Jesús fuera en mí y por mí, porque con mi papá he tenido una historia difícil. Y realmente en esas cartas sé que Jesús fue porque
porque yo nunca le hubiera dicho esas palabras a mi papá. Entonces comencé a lavar los pies y todo, y fue algo muy, muy, muy bonito. Yo sentí que mi papá tenía un poco de pena, porque también estaba ahí la hermana, pero yo seguí en lo que estaba, le lavé los pies, le di un beso en sus pies, Jesús en mí, luego con mi mamá, igual, luego con mi sobrina, Sofía, con mi sobrina Emily. Y a pesar de ser tan pequeñas estas niñas, yo no sé cómo fue, pero Jesús algo hizo también en ellas porque estaban llorando. Entonces, sé que Jesús hizo algo muy, muy grande en ese momento. Y pues ahí les pedí su bendición y les dije que hicieran muchísima oración por mí para que el Espíritu Santo me ayude a hacer la voluntad de Dios en el lugar donde Él me quiera. Y pues estoy muy contenta, estoy muy feliz. Al final mi papá me abrazó, me dio la bendición y me dijo, hija, estoy contigo. Y pues con esto quiero terminar este momento. Quiero dar muchas gracias a Dios y pues lo último que puedo decir es que siempre vayamos a nuestra Madre Santísima, porque ella es el camino más seguro y más sencillo para seguir a Jesús. Ella me ha ayudado muchísimo. Ella me ha enseñado a vivir en la verdad, a reconocer mi miseria, que sin Jesús no puedo hacer absolutamente nada, que sin Jesús no seguiría en este camino, que ya desde hace mucho estuviera perdida, y pues darle muchas gracias a Dios. Que sigamos buscándolo, que sigamos haciendo oración por nuestros seres queridos, más que, más que lanzar la ira, el odio, el rencor, porque eso no va a ayudar en nada. Solo estando frente a Jesús y frente a nuestra Madre Santísima, para que ella en nosotros y por nosotros ofrezca la vida y reciba las gracias que Jesús quiera darnos. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.